Shalom, amadas hermanas, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde a cada una de ustedes en esta noche. Para mí es un placer compartir este estudio. En esta noche ya vamos a iniciar porque ya son las 8 y creo que el estudio es un poquito largo. Si no alcanzamos a terminarlo hoy, lo vamos a continuar, pero sí lo vamos a finalizar porque es bien importante ese estudio que vamos a dar. Vamos a hacer una tefiló pidiéndole al Eterno que nos ayude en este momento y que cada uno de nosotros podamos aprender. Amén. Padre, te damos gracias en este momento, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos para así compartir de tu palabra y así poder aprender. Te pido por cada una de esas hermanas que están ahí, Eterno, yo te pido que tú le puedas bendecir de una manera especial en este día. A lo mejor tuvimos un día muy afanado, muy ajetreado, con mucha carga, con mucha presión, pero cuando venimos delante de tu presencia, esa carga se cae porque tú nos das la fuerza para continuar y seguir Abacados. Te pedimos que nos bendiga de una manera especial como hija tuya que somos y que tú, Padre Eterno, cada día nos dé entendimiento y conocimiento de tu palabra para ir mejorando todas aquellas cosas que están en nuestra vida, cambiar la que tenemos que cambiar, mejorar la que tenemos que mejorar. Padre Eterno, porque cada día queremos ser fiel a ti, obedecer a tu voz y vivir como mujeres que dochin delante de tu presencia. Te damos gracias en este momento. Amén y amén. Pues vamos a iniciar de inmediato. Yo sé que faltan unas cuantas hermanas, también algunas hermanas me dieron algunas excusas. Quiero decirle que debemos de mantenernos en tefiló las unas por las otras, ya que hay muchas situaciones de salud en cada una en muchas hermanas y hay que interceder para que el Eterno envíe sanidad sobre nuestro cuerpo, porque si estamos sana y nuestro cuerpo está sano, pues vamos a tener energía y fuerza para honrar y bendecir el nombre del Eterno. Pero si estamos un poquito enfermitas, no vamos a tener ese ánimo y esa disposición. Por lo tanto, pedimos al Todopoderoso que envíe sanidad divina y que pase su mano sanadora sobre cada una de aquellas hermanas que están enfermas. Y aquellas personas que se encuentran en cama, pedimos por todos los enfermos también, para que el Eterno obre sanidad y obre milagros en cada uno de ellos. Pues como le había anunciado anteriormente, el tema que tenemos para hoy es un tema muy importante, que es el uso de las joyas según la Kadosh Ketuvim, o sea, según las escrituras apartadas o sagradas. Entonces, el uso de joyas, zarcillos, adornos, de acuerdo a la Torá. Ese es el tema que estaremos debatiendo esta noche. Tienen la oportunidad más adelante para hacer sus preguntas, para sus inquietudes, cualquier inquietud que usted tenga, pues usted nos las deja saber. Entonces, el tema, como le dije, acerca del uso de la joya. Sabemos que a través de toda la cultura, el uso de las joyas en cada una de esas culturas ha sido como algo normal, porque sabemos que para embellecer a la mujer, para embellecer el rostro. Entonces, comenzando con una primera pregunta, ¿pueden las mujeres usar zarcillos y adorno de acuerdo a la Kadosh Ketuvim, las escrituras apartadas? Bueno, sería siempre un placer y digno, diríamos, de encomio ver que los creyentes defienden no solo sus puntos de vista y sus convicciones, sino lo que realmente dice la Sagrada Escritura, ya que esto denota que tratan de agradar al Padre Celestial en todo lo posible y no al hombre. Y es que debemos de entender
que no es lo que los pastores, los roé, los moré, los rabinos permitan o prohíban sobre determinado tema, sino lo que las Sagradas Escrituras del Eterno de Yahweh digan en todo su contexto. O sea, que cuando nosotros vemos una persona que defiende un punto de vista acerca de determinado tema de la Torá, muchas veces uno lo ve defendiendo ese punto de vista, pero de una u otra forma lo que quieren es agradar al Eterno. Ahora bien, tienen que estar bien fundamentados y conocer bien lo que es la Torá y la interpretación para que no saquen de contexto lo que realmente la Torá nos dice acerca de determinados puntos de vista. Con respecto a lo que es el uso de la joya, nosotros sabemos que venimos de una religión mayormente que donde se prohibía todo. O sea, se prohibían los adornos de la religión que yo vengo, inclusive se prohibía hasta usar zapato alto, sandalia alta. Se prohibía también acerca de no usar correa, o sea, cinturones, ni nada de eso. Peinado muy, por ejemplo, un moño, muchas veces un peinado alto, también eso era como algo que en la religión de donde yo vengo era prohibido también. O sea, yo vengo totalmente de la religión de lo que nosotros llamamos los RTT. O sea, algo que es totalmente exagerado, en extremo. Entonces, a la luz de la Torá hoy nos vamos a dar cuenta si realmente las Sagradas Escrituras sustenta el uso de los adornos y las prendas en las mujeres. Entonces, como cada quien defiende su punto de vista, hoy nosotros vamos a ver a la luz de la Torá si en realidad esos puntos de vista que muchos sostienen están de acuerdo a la Torá. En este caso, sobre el tema de prohibir el uso a las mujeres de zarcillos y adornos, argumentando que la palabra del abacadó es contraria a esas manifestaciones de belleza femenina, es un tema que aún crea mucha disensión entre los creyentes. Por lo tanto, nos dispondremos a abordar en esta noche el tema en todo el contexto de las Sagradas Escrituras, para que quedemos claros y despejemos cualquier duda que nosotros tengamos al respecto de lo que es el uso de las adornos. También quiero aclarar que la intención de este estudio o este análisis que hemos hecho no es la de promover o prohibir el uso de joyas. La intención es simplemente advertir a los creyentes a no prohibir lo que el Todopoderoso no prohíbe y sobre todo a no condenar a otras personas cuando la misma escritura del Todopoderoso Yahweh no las condena. Es el propósito principal de este estudio, que nosotros podamos entender y que quede bien claro que no podemos prohibir algo que en realidad la Torá ni lo prohíbe ni lo condena. Entonces, quiero aclarar también que muchas veces nosotros vemos personas que tratan de juzgar y crearse como idea preconcebida acerca de una, por ejemplo, de una lectura de la Torá con prejuicios y también como idea preconcebida sin analizar, sin estudiar, sin investigar, solamente desde su punto de vista. Que también queremos despejar esas dudas y que cuando nosotros vayamos a abordar algún tema, nosotros estemos bien claros y ya de antemano lo hayamos estudiado bien para nosotros poder emitir un mensaje, por ejemplo, de que realmente es así según la Torá, pero no porque yo lo pienso, porque yo lo digo, ni nada de eso, o porque me lo enseñaron o porque yo lo aprendí así, sino que todo lo que vamos a hacer es a la luz de la Torá, para que toda duda pues
quede en esta noche despejada. Como usted sabrá, probablemente de 3 a 4 grupos religiosos, no solo en el cristianismo, sino también en las raíces hebreas que enseñan que es pecaminoso usar joyas. Usted se sorprenderá que en la Taná, la Torá, lo Nevilim, lo Ketuvim, nunca se ha enseñado tal cosa. O sea, no solo en el cristianismo hay personas tan extremistas acerca de lo que son los usos de los adornos, sino que también en las raíces hebreas encontramos personas que también tienen y mantienen su punto de vista, sus ideas preconcebidas, en donde se le prohíbe a las mujeres el uso de los adornos. También vamos a tener muchísimos versículos de la Torá donde sustenta lo que es el uso de los adornos, para que usted también, si quiere, poder anotar todos esos pasos que vamos a estar leyendo y usted lo pueda anotar para que usted se lo pueda aprender, porque usted se va a encontrar con muchísimas personas que van a condenarla a usted porque usted usa adornos, porque usa prenda. Entonces, es necesario que usted anote todos esos versículos que vamos a ir leyendo para tener claro lo que estamos enseñando en esta noche. Entonces, solo así podremos comprender que las palabras de Shaul, teniendo en cuenta que él solo se suscribía a lo que tenía en ese momento, lo cual no era cosa que la Taná. Pero hay algo en estos grupos que parece estar directamente en contra del espíritu del gran maestro, en contra, diríamos, de las palabras también de la Torá. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que han desfraternizado por completo a una persona por llevar un pequeño par de zarcillos, mientras por otro lado, por ejemplo, han rebautizado a parejas que se han casado en adulterio y fornicación. O sea, en una parte condenan una parte mientras que otra la dejan pasar, como el mismo Yeshua dijo, que entonces cuelan el camello y tragan el mosquito. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de todo lo que hablaron también los apóstoles acerca del uso de los adornos y de las malas interpretaciones que se le ha dado completamente a las palabras de ellos, a lo que ellos escribieron. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto también que hay muchos líderes, muchos maestros, muchas personas también, muchos hermanos que han condenado a algunas personas por el uso de las joyas, de las prendas. Y pues muchas veces inclusive han tratado hasta de aislarlo porque la llaman mundana, porque la llaman una persona que no es K2, una persona como que no está guardando lo mismo del Eterno como debe guardarlo, por el simple hecho de que usa adornos. Aquí la palabra zarcillos se refiere más bien, diríamos, a perlas, adornos, aretes, y todo eso a lo que se refiere. Queriendo decir, entonces, todo esto no se trata de un acto pasajero acerca de que una persona, por ejemplo, se recasa con otra como un acto pasajero de adulterio, sino de una vida constante de adulterio, porque el hombre le había quitado, por ejemplo, la esposa a otro. Lo que le quiero decir que, por ejemplo, no condenan ese acto que un hombre se case con una mujer recasada y todo eso. Entonces condenan, por ejemplo, el uso de los adornos en la mujer, mientras que esas otras cosas la dejan pasar. Sin embargo, dice que lo que nos concierne ahora no es cuál pecado es mayor, sino la pregunta de si es pecado usar joya. O sea, ahora el tema que estamos debatiendo no nos interesa si el usar joya es menor que cometer el adulterio
es mayor que usar las prendas. Nada, no tenemos nada de esto en discusión, sino que a la luz de la Torá nosotros vamos a ver si verdaderamente el usar prendas, adornos, es pecado. Nosotros, a través de la Torá y de todo lo que hemos estudiado, anteriormente cuando yo estaba en el cristianismo, que hace tiempo, como dicen, conocí a Dios, solamente yo obedecía lo que mi líder me decía, pero en realidad yo no hacía un estudio a profundidad acerca si eso era real, si era real o era falso, porque en realidad anteriormente había como, diríamos, ese respeto, ya sea por miedo, por lo que sea, a ese líder, porque cuando uno no podía contradecirle al líder, porque si uno le contradecía, inmediatamente ponían a uno supuestamente en disciplina, porque uno no podía ni siquiera preguntar, ya no, porque uno tiene que investigar, uno tiene que analizar, uno tiene que escudriñar la Torá para que nadie nos engañe, para que nadie nos venga a decir algo o a prohibir algo que la Torá en realidad no lo prohíbe. Por eso es que es importante el estudio de la Torá. Entonces dice aquí que, sin embargo, lo que nos concierne ahora no es saber si este o el otro es mayor. Definitivamente puedo pensar en caso en que podría considerar un pecado. Por ejemplo, si tengo X cantidad de dinero y mis hijos están pasando hambre y en lugar de comprarles comida, gasto ese dinero en joyería, eso sería un pecado contra mis hijos. O sea, si yo tengo una X cantidad de dinero y yo agarro y ese dinero lo invierto en prendas, en adornos y todo eso, mientras que mis hijos están pasando hambre, eso sí, verdaderamente que es un pecado. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, invertir en adorno mientras que hay otras necesidades que son prioritarias y principalmente en cuanto a lo que es esa necesidad de suplirle a mis hijos. Entonces, pero uno, por ejemplo, puede replicar, bueno, es que muchas veces hay personas que ven a otro pasar hambre mientras ellos gastan su dinero en joya y dice que son lo que pecan. Entonces, por lo tanto, la pregunta que surge ahora es, ¿qué es pecado, transgresión según el contexto de la Torá? De manera que tenemos que ver las cosas en su justa perspectiva. Puede que sea pecado para una persona en particular el gastar su dinero en joya si sus hijos pasan hambre, pero esto no significa que el usar joyas sea pecaminoso en sí mismo, como no es pecaminoso comprar ropa o adquirir una casa decente. O sea, no es pecaminoso usar joyas, usar aretes, usar cadenas, usar pulseras, tener un buen carro, tener una buena casa. Nada de esto es pecaminoso. Porque nosotros sabemos que parte de eso son bendiciones que el Eterno nos da. Ahora bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado el uso que nosotros le damos. Como creyente en las Sagradas Escrituras, debemos de saber cuál es la definición divina de lo que es pecado. Hay muchas personas que malinterpretan totalmente lo que es pecado. Nosotros sabemos que pecado no es más que transgresión a los mitzvot del Eterno, pero algunas veces agarran algún pasú, lo interpretan, lo sacan de contexto y de ahí ya ellos forman, diríamos, una doctrina de hombre donde se prohíbe tal o cual cosa. Las escrituras claramente dicen, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá, o sea, a la instrucción del Eterno.
Eso está en Primera de Yohanan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Romanos 5:13. Donde no hay ley, no hay pecado. O sea, no puede, si algo no está prohibido por la Torá, nosotros no podemos decir que es pecado, que es ahí donde muchas personas malinterpretan la Torá. De una cosa que la Torá, por ejemplo, no lo prohíbe, hoy en día nosotros vemos que el hombre sí lo prohíbe y ya eso es pecado. Nosotros, todos los estudios que debemos de hacer, debemos de hacerlo a la luz de la Torá y profundizar y buscar referencia y saber perfectamente y pedirle al Eterno también de la sabiduría para qué quiere decir ese texto para nosotros no malinterpretarlo. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Es decir, si algo no está prohibido por la Torá, la instrucción no es pecado. Por ejemplo, cuando no había ley contra el casamiento entre hermanos al principio de la raza humana, no era pecado que un hombre se casara con su hermana. O sea, anteriormente el Eterno permitía que se casaran entre familiares, hermanos, se casaran. ¿Pero por qué? Porque en ese entonces había una necesidad para poblar la tierra. Entonces, tampoco en ese momento no había una ley que regulara y que prohibiera eso, sino que por eso era que era permitido que se casara entre familiares. Por ejemplo, Seth y Caín, mucho después ellos se casaron con sus hermanas. Esto era necesario y el Eterno lo permitía. El Creador no los condenó por eso, pues no era pecado. Pero cuando el Creador vio que el matrimonio entre hermanos ya no era necesario para preservar la especie, entonces dictó una ley contra tal práctica y ahora es un pecado porque se llama incesto. O sea, anteriormente no existía esa ley que prohibiera que se casaran entre hermanos y se practicaba lo que era el incesto. Hoy en día ya no es necesario porque la humanidad pues se ha poblado y ya no es necesario que se casen entre familiares, además de que el Eterno anteriormente la genética era más fuerte que ahora y los niños que nacían de familiares cuando se casaban no venían con ningún tipo de problemas. Ahora no, ahora ya el gen está dañado y cuando se casan entre familiares y practican lo que es el incesto, sí los niños son afectados físicamente y emocionalmente y mentalmente y vienen enfermos. Por eso el Eterno dictó en esta ocasión y él prohibió rotundamente en el libro de Levítico, capítulo 18, pasú 6 al 29, donde ahí están las relaciones sexuales prohibidas. Ya hay una ley, ahí nosotros sabemos que al principio el Eterno pues lo aprobaba, pero ya una vez que ya el Eterno vio que no era necesario, entonces dicta la ley y ya cuando hay una ley, ahí sí se convierte en pecado, en una transgresión. Entonces, ya ahí el libro de Levítico claramente lo dice. Había muchísimas cosas anteriormente que se le permitía, pero el Eterno luego, más adelante, dictó leyes donde ya en realidad no existía la necesidad de que continuaran ciertas prácticas y ya ahí se convierte en pecado. Entonces, no podemos ir por ahí condenando a la gente por cosas que se clasifican, por cosas que no se clasifican en las Sagradas Escrituras como transgresión. O sea, yo no puedo ir condenando a una persona que usa adornos, que usa aretes, que usa sus prendas, si en realidad la Torá no lo prohíbe. Entonces, ¿cómo
nosotros vemos que este tema ha sido un punto de debate en tantas religiones. El uso de los adornos en las mujeres, los aretes, las cadenas, ha sido un punto muy controversial entre las religiones, pero simple y llanamente, este ha sido un tema que ellos mismos han formulado sus propias interpretaciones, no porque la Torá lo prohíba. Ahora, se han malinterpretado muchísimo pasú, como les dije anteriormente, que más adelante nosotros vamos a ver acerca de los apóstoles que escribieron acerca de este tema, y la gente pues lo malinterpretó, y como lo malinterpretó, por eso la persona, hoy en día usted ve muchísimas religiones que lo condenan, cosa que la Torá no lo prohíbe. Ahora bien, si usted me encuentra en la Torá del Eterno, la Torá de Yahweh, que condene expresadamente el uso de la joya como pecado, usted me lo muestra. Entonces, si usted me lo muestra, claramente lo vamos a analizar. No me refiero de un pasaje aislado, tampoco, que muchas veces predicadores sacan de contexto para apoyar sus ideas preconcebidas sobre lo que tienen que imponer como decretos de hechura humana. O sea, si usted encuentra algo que apoye y sustente acerca del uso de los adornos, usted me lo dice, no de una idea preconcebida, por ejemplo, de una persona, de un líder, de un maestro, de un predicador, que simplemente se ha creado esa idea para solamente venir y prohibir el uso de lo que son los adornos. Entonces, me refiero también a esas oraciones que comienzan con un así dice Yahweh. O sea, usted tiene que traerme un paso, un versículo, una lectura, un pasaje, donde se inicie y diga claramente, así dice Yahweh. No de algo que un predicador se creó, ni un líder tampoco, sino que a la luz de la Sagrada Escritura nosotros podamos verlo y que inicie así dice Yahweh, para ver exactamente la prohibición de eso. Entonces, vamos a considerar que los pasajes que vamos a analizar a continuación, primero se encuentra en el libro de Primera de Timoteo 2:9, para que vayan anotando y vayan siguiendo y para que usted vaya interpretando qué es lo que quiere decir el pasú. Primera de Timoteo es una declaración totalmente mal entendida. Totalmente mal entendida. Asimismo, dice, las mujeres cuando oren deben vestir modesta y sencillamente, con vestido respetable, no con peinado suntuoso, ni joyas de oro o perla, ni ropa costosa. K2. Asimismo, que las mujeres, eso es otra lectura de otra interpretación. Dice, se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Eso es otra versión. Eso está en Primera de Timoteo 2:9 al 10. Entonces, dice Kefa en el capítulo 3, versículo 3 al 6. Su belleza no debe ser externamente con peinado ostentoso, joyas de oro o lo que vistan, más bien que sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de gente mansa y de quietud en el rúa. A la vista de Yahweh, esto es de gran valor. Así es como las mujeres
Kadoshim del pasado se ponían su esperanza en Yahweh, se adornaban y se sometían a sus esposos, de la forma que Sara obedecía a Abraham, honrándole con como su señor. Ustedes son sus hijas, si hacen lo que es correcto y no sucumban al temor. Primera de Kefa 3 al 6. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto pasú que nosotros hemos leído? Que es donde muchos se sustentan sus argumentos para prohibir los adornos en las mujeres. En esas tres interpretaciones que nosotros hemos leído en diferentes versiones, dice estos pasajes casi, usted lo puede ver, que son idénticos. Son el único caso en que aparentemente se prohíbe el uso de adorno. Aparentemente que se prohíbe el uso de adorno. Decimos aparentemente porque cuando se analiza el pasaje a la luz del contexto general, se puede apreciar que no hay tal prohibición según la Torá. O sea, han malinterpretado estos versos y de ahí sustentan que aparentemente está prohibido los adornos en las mujeres. Pero notemos que el pasaje de Primera de Timoteo dice que las mujeres se atavíen con modestia. Dice que se atavíen con modestia. ¿Están prohibiendo los adornos? Según eso pasó. ¿Lo está prohibiendo la Torá? No lo está prohibiendo. Dice, se atavíen con modestia. Entonces, la palabra aquí de atavío en la Sagrada Escritura significa no la ropa, sino los adornos y accesorios ornamentales. Más adelante lo vamos a ver eso. Así que la idea aquí es que el adorno de los creyentes debe ser modesto, no ostentoso. O sea, aquí no se está prohibiendo que las mujeres usen los adornos, sino que deben hacerlo con modestia. Dice, no con peinado ostentoso. Esos peinados ostentosos, que se me escapó traerle una imagen para ponérsela para que ustedes conocieran cuáles son esos peinados ostentosos. Eran unos peinados que se hacían las mujeres anteriormente con trenza y eran unos peinados altos, extravagantes. Entonces, a eso se está refiriendo esos peinados ostentosos, y que también esos peinados lo adornaban, le ponían perlas, le ponían cadena, le ponían de todo, como algo extravagante, como algo, diríamos, para llamar la atención. Entonces, a eso es que se están refiriendo esto pasú, sino que si usted se va a adornar como mujer, usted lo haga con un atavío, con modestia, sin exageración, porque la exageración en ningún sentido es buena. Entonces, si se va a adornar, si va a usar la perla, si va a usar los adornos, los aretes, las pulseras, la cadena, debe hacerlo con modestia, porque simplemente esto es para embellecer un poco más como mujer. Y eso no es transgresión, porque eso no está prohibido por la Torá. Y a esos pasú, y esos pasú que hemos leído, a eso es que se refieren. El atavío que sea con modestia. La modestia, la mujer, lo debemos utilizar en todo el sentido de la palabra. Aún en nuestra manera de vestir, aún en nuestra manera de nosotros ponernos nuestros adornos. Hacerlo sin exageración. Atavío se refiere también a lo que son los adornos. Entonces, en las escrituras significa que esto significa no es a la ropa,
sea, el ataviarse no significa, o más bien el atavío no significa ropa, sino adornos. Por eso dice Kefa que se debe de hacer con modestia. Así que la idea aquí es que el adorno de los creyentes debe ser modesto. En cuanto a los peinados, el texto griego, como dice, es no con trenzado de cabello. La traducción peinado ostentoso de la Reina Valera es una paráfrasis interpretativa, aunque tal vez adecuada. El principio envuelto es que las creyentes no deben usar peinado extremadamente elaborado, ni adorno muy costoso. Se condena la extravagancia y el exceso en el adorno en todo su sentido de la palabra, como también en otras cosas. O sea, no solamente en el uso de las prendas, de los adornos, del atavío, se prohíbe. La extravagancia no es buena, porque ya usted como que se sale de lo común. Entonces, ya cuando usted se sale de lo común, ya eso le llamamos extravagancia. Y a eso se refieren aquí los pasú que hemos leído. El principio envuelto es que los creyentes no deben usar esos peinados tan ostentosos, ni esos adornos tan extravagantes. Por ejemplo, yo he visto personas que usan hasta 15 y 20 cadenas puestas. Aquí se llenan las orejas de arete. Entonces, se llenan las manos de pulsera hasta más no poder. Aparte de los peinados que se hacen ostentosos, ya ahí eso es una exageración. Y lamentablemente ya cuando la cosa sale fuera de lo común, es algo que no es bueno. La extravagancia en ningún sentido es buena. Dice, entonces debemos entender claramente esto pasó para que nosotros tengamos claro acerca de la idea acerca del uso de los adornos. ¿Por qué no son más consecuentes esas personas, por ejemplo, en sus interpretaciones acerca de en la Sagrada Escritura? Dice, nosotros, Pedro, Kefa, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, hay dos elementos que los intérpretes ultraconservadores no han tomado en cuenta. O sea, esas personas que son tan conservadores, esas personas que son tan ultra conservadores y exagerados, nosotros vamos a ver que hay dos elementos que ellos no toman en cuenta. Primero, la intencionalidad de la declaración. La intencionalidad de la declaración. Por ejemplo, ¿cuál es la intención que yo tengo para cuando yo me pongo los adornos, cuando uso las joyas, cuando me atavío? ¿Cuál es mi intención al yo hacerlo? Entonces, segundo, el ejemplo presentado que vimos anteriormente en el pasaje, uno se desprende del otro. Es decir, por ejemplo, que se cita, se puede determinar la intención del pasaje, pero veamos. Se menciona, por ejemplo, en ese pasaje, más adelante, a Sara por nombre, pero dice Kefa, mujeres, dice mujeres, o sea, no se está refiriendo a una sola. Y el pasaje vuelve y recalca, dice, vuestro atavío, no sea el externo. No sea el externo, sino el interno. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Cuáles santas mujeres claramente se está refiriendo a Kefa? Bueno, diríamos, es obvio. Entre ellas tenemos a Ricá, Rebeca, tenemos a Raquel. Tenemos, también están incluidas esas santas mujeres, esposas de lo más importante, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. A eso se está refiriendo. Entonces surge la siguiente pregunta acerca de esos pasú y de esas interpretaciones que muchas personas le dan
a esos versículos de donde habla Kefa. Dice, usaban joyas aquellas santas mujeres de la antigüedad. O sea, usaba joya Rachel, Ricá, Sara, usaban joyas. A esas santas mujeres, eran santas, eran Kadosh, eran Kedoshim. Entonces, usaban estas mujeres, donde dice que Kefa la llama Kadosh, Kadoshim, santa. Usaban prendas, usaban joyas. Nosotros vamos a ver. También las escrituras nos hablan de los santos hombres de la antigüedad. ¿Usaban ellos también joyas los hombres? Y si las usaban, ¿tenían la aprobación del Todopoderoso? Pregunta. Si usted actúa solo, por ejemplo, si uno actúa solo en base, en prejuicio, y ni siquiera querrá ver la evidencia, pero si su mente está abierta a la verdad, considerará con aprecio la evidencia aquí presentada. Veamos cuál era la costumbre de los santos de la antigüedad en el uso de la joya. Como nosotros lo vemos a continuación. Ahí vemos que tanto las santas mujeres como los hombres, Kadosh, usaron también prendas, usaron joyas. Pero una de las declaraciones que también da Kefa, claramente, que él dice que nuestro, por ejemplo, atavío sea no el externo, sino el interno. Entonces, aquí se está refiriendo a lo físico, esas joyas que nosotros externamente nos ponemos. Sin embargo, muchas veces llevamos prendas bien bonitas, nos adornamos por fuera, mas sin embargo, el hombre interno, la mujer interna que nosotros llevamos adentro, lamentablemente no está adornada. ¿Adornada? ¿Cómo podemos adornar esa mujer interna? ¿Cómo podemos ataviar esa mujer interna ya en cuanto a lo que es lo espiritual? Una mujer tiene que ser Kadosh, una mujer tiene que ser íntegra, una mujer tiene que ser bondadosa, una mujer tiene que ser respetuosa. Si una mujer ni siquiera se respeta a ella misma, jamás podrá respetar a otro. Una mujer tiene que vestir con modestia, una mujer tiene que tener un corazón puro, una mujer tiene que ser sincera, una mujer tiene que mantener su integridad delante del Eterno. Que esa mujer interior, espiritual, sea una mujer que la interior que usted lleva por dentro pueda, por ejemplo, reflejar la exterior como una mujer que se ha consagrado y se ha guardado para el Eterno. Hay mujeres que nosotros vemos cómo visten. Y muchas veces, aún en su vestimenta, nosotros vemos de antemano que no son mujeres Kadosh. Son mujeres que no visten con modestia. Y cuando no visten con modestia, lo que hacen es que andan provocando, lamentablemente, andan provocando a los hombres porque están mal vestidas. Y muchas veces, usted ve esas mujeres también adornadas, pero por dentro su corazón está vacío. Entonces, no es que lo que ella, por ejemplo, con lo que ella se adorna está mal, sino es que su corazón, esa mujer interior, no conoce al Eterno, no le tiene temor a nada. Y por eso viste así. Entonces, nosotros tenemos que ser mujeres Kadosh, tanto en nuestro interior y que nuestro exterior se refleja en el exterior. A eso se refiere también Kefa. De nada me vale a mí yo estar bien bonita, bien adornada, con prendas, adornos, joyas. ¡Wow! ¡Qué mujer! Está tan bella, está adornada. Mientras que por dentro mi alma está seca.
Mi alma no tiene ningún tipo de temor del Eterno. No obedezco al Eterno. Ando como yo quiero, camino como yo quiero. No. Entonces, a eso que mayormente Kefas se está refiriendo. Entonces, igual los hombres. Entonces, las joyas de Abraham. En el libro de Bereshit, capítulo 24, 1, 2, 10, 15, 22, 47 y 53. Ahí habla claramente acerca que dice, ahora Abraham ya era viejo avanzado en años y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que él poseía, sino que irás a mi tierra donde yo nací y a mi tribu, y tú tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. Entonces el sirviente tomó 10 de los camellos de su amo y toda clase de regalos de su amo con él. Se levantó y se fue a Harán, a la ciudad de Nahor. Antes de que él hubiera terminado de hablar, Ribca, la hija de Betuel, hija de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre su hombro. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un pendiente de nariz de oro que pesaba 1/5 parte de 1 onza y 2 brazaletes de oro que pesaban 4 onzas. Entonces pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, la hija de Betuel, hijo de Nahor, quien Milca le dio a luz. Entonces puse el pendiente en su nariz, brazalete en sus muñecas. Entonces el sirviente sacó plata y joyas de oro junto con ropa y los dio a Ribca. Él también dio regalos valiosos al hermano de ella y su madre. Ahí vemos claramente que cuando el siervo de Abraham fue a buscar la esposa para Isaac, dice que él fue con un cargamento de joyas, de prendas. ¿Y para qué eran esas prendas y esas joyas? Era para dárselo a Ribca. Y lo puso también en Ribca. Lo que significa que el Eterno, ahí vemos claramente que no está prohibido el uso de la joya. El uso de los adornos. Eso no está prohibido. Entonces, debemos de tener en cuenta algo muy importante antes de nosotros emitir cualquier juicio sobre una persona, una determinada persona, porque uses adornos, porque se arregle. Tenemos que tener mucho cuidado y estudiar mucho las Sagradas Escrituras antes de condenar algo que ni siquiera el Eterno lo condena. Entonces, no olvide que Ribca, Rebeca es un tipo de la congregación de Yahweh. Y sin embargo, se la presenta aquí adornada con joya para recibir a su esposo. O sea, las joyas lo que hacen es que te embellecen. No está mal que tú uses tus prendas. Ahora, como dije anteriormente, lo que el Eterno sí está totalmente que lo prohíbe es la extravagancia, la exageración. Y también que no sea una persona vanidosa que solamente trabaje para comprar joyas y prendas. Mientras que hay otras necesidades de prioridad que se tienen que suplir. Todo eso sí está mal ahí. Pero usted usarla, eso no le condena. Entonces nosotros también vemos que Joseph usó prendas. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Eso lo encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 41, versículo 42. Aquí tenemos el gran patriarca también, Joseph, un ejemplo de abstinencia y de fe, instrumento del Eterno para salvar al pueblo del hambre, modelo de honestidad. Joseph fue un modelo que fue honesto y castidad sobre todo. Ciertamente, uno de los dos hombres cuya conducta haremos bien en imitar, mencionado en el libro de Hebreos 11:22.
como uno de los campeones de la fe. Sin embargo, cuando el faraón de Egipto premió a Joseph, le puso un anillo en la mano y un collar de oro en el cuello. Además, también puso ropa lujosa. Si esto hubiera sido pecado, que José conocía a Yahweh y José tenía las enseñanzas de su padre Jacob, inmediatamente él debió decir, no, yo no acepto eso, porque eso está mal, y cohibirse de que se la ponga. Entonces no, él aceptó el anillo y lo vistieron de ropa lujosa. Entonces, ¿estaba José en pecado al llevar aquellas prendas y adornos? Pregunta, ¿estaba José en pecado por llevar aquellas prendas y aquellos adornos? No estaba en pecado. Es evidente por la Sagrada Escritura que no estaba pecando con esto, pues no hay nada malo en usar esas cosas. Como iremos viendo más adelante, que hay algunos también pasó, que lo vamos a leer, José estuvo entre aquellos que alcanzaron buen testimonio. Según el libro de los Hebreos, fue uno de los que alcanzó buen testimonio porque mantuvo su vida apartada con el Eterno, y aún estando en medio de allí, de aquella costumbre pagana de Egipto, donde allí él vio de todo y veía de todo, mantuvo su integridad, se mantuvo kadosh, se mantuvo apartado, fue un hombre honesto, fue un hombre puro y no se contaminó para nada con el sistema que existía allí en Egipto. O sea, el uso de las prendas que el faraón le puso a José, eso no le quitó santidad. Eso no lo hizo a él ser un hombre impuro. Eso no lo hizo a él ser un hombre que no conocía al Eterno, para nada. Para nada. Fue un hombre honesto. Fue un hombre lleno de castidad. Fue un hombre que vivió una vida consagrada en medio de un sistema tan difícil de el vivir. Entonces, recordamos que José no era un esclavo misraín. De hecho, era un gran personaje que disfrutaba de la plena confianza del faraón, de manera que de ningún modo se puede decir que José fue forzado a usar esas joyas. Si hubiera algún pecado en usar esas joyas, él las habría rechazado. O sea, no había ningún pecado en usar esas joyas que el faraón le regaló. Inmediatamente lo hubiera rechazado. Se hubiera rehusado completamente a que se la ponga. Como rehusó también Daniel más adelante a seguir la dieta del rey Nabucodonosor. Daniel era un prisionero en Babilonia y sin embargo se negó a seguir las órdenes del rey en cuanto a su dieta. O sea, al igual así como Daniel se negó a comer la comida contaminada del rey allí en Babilonia, también José pudo negarse a no ponerse esas joyas, pero él no se negó, lo que significa que no era nada malo, era algo que era aprobado por el Eterno. Y eso que Daniel era prisionero, que en este caso podríamos decir que no estaba en libertad, y José era un hombre que era libre allí en Egipto. Entonces, él se negó a seguir entonces esa dieta del rey. Y más tarde sus tres amigos también se negaron, Sadrach, Mesach y Abednego, que también ellos se negaron a usar y a comer la comida del rey. Entonces, pero José no rehusó las joyas de oro que le obsequió el faraón de Misraín, simplemente porque esto no se consideraba pecaminoso por Yahweh y nunca se ha considerado así. Entonces, si no se ha considerado pecaminoso por el Eterno, como hoy en día nosotros vemos tantos líderes religiosos que viven condenando a otras, a las mujeres por el uso de los adornos, de las joyas, de los aretes, de las cadenas y de las pulseras. Si algo que el Eterno no prohíbe
¿Por qué el hombre tiene que prohibirlo? ¿Por qué el hombre tiene que prohibirlo? Si no existe una ley que prohíba el uso de los adornos, ¿por qué el hombre se crea esas ideas preconcebidas según sus propios ideales, según su propia interpretación? Si el Eterno no lo prohíbe. Yahweh regala joyas. Más bien, todas las mujeres pedirán a sus vecinos y a sus huéspedes joyas, alhajas de plata y de oro y ropa, la cual vestirán sus propios hijos e hijas. En esta forma saquearán a los misrayinistas. Eso está en Shemot 3:22. Esta fue una de las instrucciones que el Eterno le dijo cuando iba a liberar al pueblo, que tomaran joyas y prendas de los egipcios. Sí, fue una orden del mismo Eterno. Ese pasaje es fundamental para el entendimiento de nuestro tema, porque es la palabra del propio Yahweh, la que ordena a Moshe que instruya al pueblo de Israel para que al salir de Misrayim, Egipto, pidan a los egipcios ropa y toda clase de joya y alhaja y que se las pongan a sus hijos. Esto está claro y sencillo. Yahweh mismo manda a su siervo a ponerse joyas. Solo Yahweh es quien lo puede acusar de hacer mal. Entonces, ¿cómo es posible que Yahweh mande a su pueblo a ponerse joyas si esto fuera malo? Yahweh no lo hace malo. Si él hizo esto es porque está correcto hacerlo. O sea, no es algo que está prohibido por el Eterno. El mismo Eterno fue que lo hizo. El mismo Eterno fue que le dijo al pueblo que pidiera esa joya. ¿Cómo el Eterno va a llevar al hombre, a su pueblo, por ejemplo, a contaminarse, diríamos así, o a pecar, o a transgredir su palabra? Él mismo lo va a conducir a eso. Y aquí él está diciendo que pidan joyas. O sea, tenemos que tener claras las interpretaciones de la Torá, para que no andemos por ahí acusando sin nosotros siquiera saber qué dice la Torá al respecto. Algunos argumentan que los israelitas se pusieron aquellas joyas para que no se les perdieran, para que no se perdieran en el viaje. Pero así, si así fuera, habría sido más fácil y seguro guardarla en sus valijas, donde guardaron el resto de su botín, copas y vasijas de oro. Los escritores de la Torá, aparte de ellos, algunos sabios, algunos que han interpretado, algunos midrash también, y los historiadores también seculares, testifican que en Israel nunca se prohibió el uso de las joyas. O sea, nuestros sabios, muchísimos midrash, muchísimas interpretaciones, muchísimos comentarios, y aún los historiadores que también han hecho sus investigaciones, dice que en ningún momento se prohibió el uso de las joyas, en ningún momento. O sea, ni por Yahweh ni por los profetas, ni por Yahweh ni por los profetas. Siempre ha sido costumbre entre la gente del Medio Oriente y por supuesto los hebreos israelitas usar joya. Eso ha sido una costumbre siempre, casi en todas las culturas, el uso de las prendas, el uso de esas joyas. Ahora, como no es fácil olvidar las tradiciones de los hombres que hemos aprendido, algunos echan mano de un último recurso. Este último recurso es que argumentan que la versión de Casiodoro de Reina, que es la Biblia del Oso del 1569, dice aquí vaso y no alhajas. O sea, la interpretación que le da de la Biblia del Oso, la Reina Valera del 1569, donde dice alhajas, dice Casiodoro que fue vaso. Y no es así.
Entonces dice, naturalmente se pregunta uno, ¿cómo era que los israelitas iban a poner vasos de oro, de plata, en sus cuellos y en sus orejas? O sea, para que usted vea las malas interpretaciones que se le ha dado a la Torá. Y cambiaron muchísimas palabras en esas traducciones. Y en vez de alhaja, que era alhaja al principio que tenía, entonces viene Casiodoro de Reina y le pone vaso. ¿Cómo el Eterno entonces le está diciendo a su pueblo que se ponga un vaso aquí y que se ponga un vaso aquí? ¿Usted se imagina? Las traducciones, amados hermanos, por eso es que es importante y bueno que uno estudie algunas versiones, varias traducciones, para uno ir, para ver si uno llega a la palabra original, porque fue que cambiaron todo, lamentablemente. Entonces cambiaron todo también a su manera para prohibir algo que la Torá en realidad no prohíbe. Entonces, en esa lectura de la Biblia del oso, de ahí que se agarran mucho. Pero naturalmente se preguntan cómo, por ejemplo, los israelitas se iban a usar eso en sus orejas. Pero hay otra consideración aún también más importante. La palabra que Reina Valera antigua traduce como vaso, entonces, mire, él lo tradujo como vaso en el 1569. Pero ¿qué pasa? La revisión que le hicieron a esa traducción en el 1560, entonces vienen y la cambian como alhajas. Sí, vuelve otra vez la palabra original que tenía desde el principio y se la colocan porque reconocen que fallaron, que cometieron un error, que no es vaso, sino alhajas. Y cuando habla de alhajas, ¿qué usted entiende por alhajas? Vamos a ver si alguien me dice, ¿qué es alhajas? ¿Alguien podría decirme qué entiende por alhajas? Eso se llama shalom. Shalom. Eso es otra definición para joyas. Exactamente. Las alhajas son joyas. Alhajas es otra definición para joya, es adorno, piedra, perlas. Entonces, en la traducción, en la revisión que hicieron nuevamente, en la del 1960, le pusieron nuevamente su palabra original, alhajas, piedras, adornos. Entonces, cuando la cambian, ¿pero por qué? Porque los traductores reconocieron que la traducción correcta es alhaja, no vaso. Y por eso vinieron de esa traducción y la quitaron y le pusieron su traducción original. Eso para que usted vea, amadas hermanas, para que ustedes vayan viendo cómo las traducciones han cambiado muchísimas interpretaciones de la Torá y la han malinterpretado de tal manera que muchas veces han creado doctrinas que son falsas, pero no es que la Torá lo dice, sino ideas preconcebidas debido a la mala traducción que se le ha dado a la Torá, que se le dio a esa Biblia. Lo que algunos argumentan es que aquí, wow, pues, perdón, ya son las 9. Y no vamos ni por la mitad porque falta muchísimo paso. Lo que algunos argumentan es que aquí lo que Yahweh mandó a pedir fueron vasos de oro y plata y no alhaja. Y que por lo tanto las alhajas que los israelitas se quitaron después ya la tenían antes de salir de Misrayim. Así que Yahweh nunca le mandó a ponerse alhajas. Entonces, ¿pasará este argumento la prueba de las escrituras? ¿Eso que sustentan mucho? Vamos a ver, las palabras en cuestión con el texto hebreo y los diccionarios hebreos y encontramos lo siguiente. La palabra en discusión es en hebreo que significa keli. La concordancia de Strong nos informa que algo
que nos informa que es algo preparado, cualquier aparato, como implemento, utensilio, vestido, vaso, arma, y que se puede traducir de varias maneras también. Se traduce como adorno, alforja, alhaja, apero, alma, bagaje, bolsa, cesto, cosa, efecto, insere, instrumento, joya, entre otros. Lo interesante del caso es que hay por lo menos 3 pasajes en los que la misma palabra que Kelly se traduce en la de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso del 1569, como joyas y alhajas. Que esas son las palabras correctas del original, joyas y alhajas. Pero todavía los que piensan que uno peca por ponerse en el cuerpo un pedacito de metal ornamental, pudieran argumentar que aquella gente no tenía esa joya en sus cuerpos, sino en su tesoro. Entonces vamos a ver, entonces, ¿dónde era que tenían aquellas joyas? Vamos a leer en Shemot 32, 2 y 3, a ver si lo tenía, dónde tenían los arcillos los israelitas, si era en las orejas o dónde era que lo poseían. Entonces, dice también que la razón por la que Yahweh le permitió al pueblo de Israel usar joya era porque ellos ya estaban acostumbrados al estilo de vida pagano de Misraín, Egipto. Y por eso él toleró por algún tiempo, eso. Pero en primer lugar, quiero aclarar y que le quede bien claro acerca de esto. Anteriormente, a nosotros nos enseñaron y nos dijeron que los únicos que podían ponerse, por ejemplo, aretes y que podían hacerse, por ejemplo, hoyo, eran los esclavos. Totalmente una idea falsa y errada. Porque los hebreos nunca tuvieron el privilegio de usar prendas, joyas, porque no tenían, eran esclavos, no tenían acceso a ella. Entonces, a nosotros nos enseñaron eso, de que el que se ponía esto era un esclavo, eran a los esclavos. Totalmente falso. Porque los hebreos no tenían acceso a las joyas. Se dice también que la razón por la que Yahweh le permitió al pueblo usar las joyas porque ellos estaban acostumbrados a ese estilo. Pero en primer lugar, no se confunda, no fue que Yahweh les permitió ponerse joyas, fue que Yahweh les mandó claramente a que se las pusieran. El mismo Eterno le mandó al pueblo a que se pusieran esa joya. Ellos no tenían ninguna, eran pobres, esclavos. Entonces, como gratitud de la liberación que el Eterno le dio a ellos, porque nunca tuvieron ese privilegio de usar un buen anillo, de usar una buena cadena, de usar quizá pulsera, ni nada de eso. Entonces, el Eterno le permitió a ellos que la usaran y por eso le dijo: pidan a sus vecinos arete, joya, pulsera, de todo, oro, de todo para ustedes, porque ellos nunca tuvieron ese lindo privilegio, porque estaban desposeídos y eran pobres, no tenían nada, porque los egipcios lo tenían todo. Entonces, la teoría de que ellos tenían joya antes de la salida es una prueba totalmente errónea por el análisis que ya leímos anteriormente de la palabra Kelí. Además, lógicamente es por completo improbable que los israelitas tuvieran un caudal tan grande de joyas cuando eran simples esclavos, oprimidos y privados de toda la libertad. Imagínense, ¿qué va a tener un esclavo? Nada. Entonces, la verdad clara y sencilla es que Yahweh les mandó a despojar a los egipcios de sus joyas y les ordenó que las pusieran ellos mismos como recompensa por la privación a la que estuvieron sometidos, oiga, por tantos años. O sea, ya el mismo Yahweh le permitió usarla porque estaban
tenían esa prohibición porque ellos no tenían ese acceso de obtener esas prendas, esas joyas, y el Eterno, viendo que estuvieron sometidos durante años en esa privación de no usar nada de esto, el Eterno se lo permitió. Ahora surge la pregunta, después que Yahweh sacó a su pueblo escogido de Egipto, lo consagró para ser su pueblo y le dio toda clase de instrucciones en la Torá para que rigiera su conducta, de una conducta honesta, una conducta correcta. Entonces, de alguna manera, dio alguna instrucción en la Torá que prohibiera el uso de las joyas y las alhajas. Entonces, ¿cómo es que el Eterno está sacando a su pueblo, en Misrayim, para ser un pueblo Kadosh, un pueblo Kedoshim? Entonces el Eterno lo manda a usar prenda, joya y de todo. Entonces, ¿cómo es esto? Esto aquí no lo puedo entender. No lo entiendo. O sea, una prohibición así habría sido lo lógico si las joyas fueran pecaminosas. O sea, si era pecado usar las joyas, lo primero que el Eterno le tenía que decir a ellos que abandonaran el uso de las joyas, de las prendas, porque el Eterno lo estaba llevando para que vivieran una vida consagrada delante de él. Era lo primero que el Eterno le iba a decir a ellos. Si fuera pecado, si era pecaminoso el usarlo, claro. Y si él quería purificar también a su pueblo, entonces las joyas iban a ser un impedimento para su purificación. Mas, sin embargo, nada de eso sucedió. Pero no le dio ni una ley que prohibiera el uso de las joyas. De manera que nosotros vemos a la luz de la Torá que el uso de las joyas no está prohibido por la Torá. Y algo que no está prohibido no es pecado. Si no existe una prohibición, si no existe una ley, no es pecado. Ahora, nosotras las mujeres que nos gustan tanto también nuestra prenda, los aretes, es una manera de embellecer su rostro. Pero no le voy a terminar de hablar porque todo eso lo tiene el estudio y yo lo voy a dejar hasta aquí y vamos a continuar el próximo miércoles porque todavía quedan muchísimos versículos que ustedes tienen que conocer y las malas interpretaciones, y también en el Brit Hadashah también hay muchísimos versículos también que habla y los apóstoles de las malas interpretaciones que se le ha dado, que yo quiero que ustedes lo conozcan y ustedes lo anoten para que se lo aprendan, para que ustedes vean que a la luz de la Torá no está prohibido el uso de los adornos. ¿Y cuál es el pecado en usar los adornos? Si hay, por ejemplo, alguna pregunta, la pueden hacer para así concluir y vamos a continuar el miércoles porque es bastante largo el estudio.